explicarles sobre lo que es el tema de actuadores, tenemos que tener claro qué es un actuador. Bueno, un actuador es un sistema inherente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o actuar a otro dispositivo mecánico. Estos se clasifican en hidráulicos y electrónicos. Los electrónicos se utilizan pues en la vida diaria, en lo que son sistemas de control de temperatura, en el encendido y el apagado de sistemas de calefacción y refrigeración. En lo que son aparatos mecatrónicos son utilizados en los robots y algunos ejemplos son electroválvulas, motores de corriente, de pulso, aleaciones con memoria de forma y relevadores. Lo que son los hidráulicos, bueno, estos se basan para su funcionamiento en la presión ejercida para un líquido, generalmente un tipo de aceite, y bueno, estas máquinas se encuentran conformadas porque tienen mayor velocidad, mayor resistencia mecánica y son de gran tamaño y son utilizados para aplicaciones donde requieren una carga pesada. Estos se clasifican en tres, en lo que son los cilindros hidráulicos, los motores hidráulicos, motor hidráulico de oscilación. Y bueno, por último vamos a ver lo que son las válvulas. Las válvulas son elementos mecánicos que se emplean para regular, permitir e impedir el paso de un fluido a través de una instalación industrial o máquina de cualquier tipo. Estos se clasifican en 5 tipos, lo que son las válvulas de retención, de compuerta, de bola o válvula esférica, de seguridad o de alivio de presión y lo que son las válvulas de globo o de asiento. Existen otros tipos de actuadores. Estos son los actuadores eléctricos o pizoeléctricos. En los actuadores eléctricos tenemos que su estructura es muy simple a comparación de los actuadores hidráulicos y los neumáticos, ya que solo requiere de energía eléctrica como fuente de energía, como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales. Es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la fuente de energía y el actuador. Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos estandarizados según la aplicación. La mayoría de los casos es necesario utilizar reductores debido a que los motores son de operación continua. Luego también tenemos los actuadores pizoeléctricos, que son aquellos dispositivos que producen movimiento o un desplazamiento, aprovechando el fenómeno físico de pizoelectricidad. Los actuadores que utilizan este efecto están disponibles desde hace aproximadamente 20 años, han cambiado el mundo del posicionamiento, porque el movimiento preciso que resulta cuando un campo eléctrico es aplicado al material es de gran valor para el nanoposicionamiento. Y es posible distinguir varios tipos de ellos, como el de pila, el de tipo flexure, combinados con un sistema de posicionamiento motorizado de alto rango. Criterios para selección de un actuador. La correcta selección de un actuador para una línea de proceso es fundamental, ya que si no se selecciona adecuadamente, esto repercutirá en el proceso. Por lo que es necesario saber qué es lo que se requiere automatizar, por ejemplo, válvula de bola, válvula de mariposa, compuerta macho. Los actuadores eléctricos reversibles son la más moderna representación de las futuras generaciones e innovaciones para las válvulas. La alineación eléctrica puede ser alterna o continua o indistinta. Cuenta con un mando manual y con LED que informa el estatus que está teniendo el actuador y cuentan con accesorios adicionales como tarjeta de servo. Posteriormente también se determina si el proceso se quiere automatizar desde las siguientes 3 maneras: neumáticamente, eléctricamente o hidráulicamente. Por lo tanto, al determinar el toque de la válvula, se pretende que la válvula abra en los tiempos requeridos y no se seleccione un actuador muy grande o muy chico. Aplicación de un sistema de lazo abierto y lazo cerrado. El lazo abierto generalmente son manuales, pues requieren a una persona que ejecute una acción que indique al sistema qué hacer. La estabilidad del sistema no es probablemente importante en este tipo de sistemas y es más fácil de lograr. Son aplicables cuando se conoce con anticipación las entradas y no existen perturbaciones significativas en el sistema. Luego también tenemos el lazo cerrado, que son automáticos y operan sin interrupción. El control a lazo cerrado o control realimentado se refiere a una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y la entrada de referencia de manera continua,
y automática, tratando de mantener la diferencia por debajo de un margen de error previamente determinado. Para ello es necesario implementar en el controlador un algoritmo, es decir, una serie de pasos y cálculos que determinen las acciones a tomar. Por ejemplo, si se está controlando la temperatura de un proceso químico y se está enfriando, ¿cuánto debe abrirse la válvula de gas para mantener la temperatura sin recalentarlo? Esto sería la pregunta principal para meter en el algoritmo y poder automatizar el sistema. On-off con histeresis. Es un sistema de control de dos posiciones. El elemento de acción solo tiene dos posiciones fijas, que en muchos casos son simplemente encendido y apagado. El control de dos posiciones o encendido y apagado es relativamente simple y barato, por lo cual su uso es extendido en sistemas tanto industriales como domésticos. Es común que los controladores de dos posiciones sean dispositivos eléctricos. En cuyo caso se usa extensamente una válvula eléctrica operada por solenoides. Los controladores neumáticos proporcionales con ganancia muy alta funcionan como controladores de dos posiciones. Y en ocasiones se denomina controladores neumáticos de dos posiciones, como se muestra en un sistema de control de líquido, que es controlado por una acción de control de dos posiciones. En otras palabras, el on y off siempre será eso, encendido y apagado, dos posiciones en algún controlador que tengamos en nuestro proceso. Proporcional. Acción de control proporcional para un controlador de acción de control proporcional. La relación entre la salida del controlador UT y la señal de error ET es UT es igual a KPET, o bien, en cantidades transformadas por el método de Laplace, USES es igual a KP, en donde KP se considera la ganancia de proporcional, cualquiera que sea, el mecanismo real y la forma de la potencia de operación. El controlador proporcional es, en esencia, un amplificador con una ganancia ajustable. El controlador proporcional es el tipo más simple de controlador, con excepción del controlador de dos estados. La ecuación con la que se describe su funcionamiento es la siguiente: mt es igual a m más kcrt menos ct, o mt es igual a m más kcet, donde m, salida del controlador, PSI, G o MA, RT, puntos de control, PSI, G o MA, CR, variable ajustable que se controla, PSI, G o MA, ER, señal de error, PSI o MA, KC, ganancia del controlador, PSI, M, valor base, PSI, G o MA. Proporcional integral. La mayoría de los procesos no se pueden controlar con una desviación, es decir, se deben controlar en el punto de control, y en estos casos se debe añadir inteligencia al controlador proporcional para eliminar la desviación. Esa nueva inteligencia o nuevo modo de control es la acción integral o de reajuste, y en consecuencia el controlador se convierte en un controlador proporcional integral, PI. La siguiente es su ecuación descriptiva: mt es igual a m más kcet más kctiet dt, donde ti es igual a tiempo de integración o reajuste, minutos, repetición. A continuación yo les explicaré sobre el controlador PIT, el cual es la combinación del proporcional integral más el ahora derivativo. En algunas ocasiones al controlador PI, que es el proporcional integral, que ya hemos explicado anteriormente, le agregamos la acción derivada, o la rapidez de derivación, o la preactuación. Esta, como su nombre lo dice, es el que va a ayudar a saber anticipar hacia dónde va el proceso, mediante el cambio de un error, que sería la derivada. Esto lo hacemos en base a una ecuación, que es esta: mt igual a m y lo que sigue, que es lo que ya hemos explicado anteriormente, donde m es la salida del controlador, r el punto de control y c la variable que se controla, etc. Pero encontramos una nueva constante, que es la de TDE.
la TD. Esta es la rapidez de variación o el ajuste que vamos a hacer de derivación. Ahora, esto es sumamente importante porque este controlador trabaja con 3 parámetros que debemos de ajustar para obtener un control ideal. Y estos son la ganancia o banda de proporcionalidad, el tiempo de reajuste y la rapidez de variación. Gracias a estas vamos a tener un control satisfactorio según el proceso. Este controlador es el más utilizado en las industrias, ya que facilita mucho la estrategia de control, ya que utiliza una constante de tiempo muy larga y trabaja sin ruido. Entonces es muy sencillo de utilizar o muy simple para procesos como el control de niveles, el de temperaturas, el de presiones, el de flujos, etc. Entonces sirve demasiado para las industrias. Aquí tenemos como ejemplo una gráfica de flujo donde podemos ver que es muy recta porque trabaja sin ruido. Entonces es muy simple. Gracias a esto podemos obtener una función de transferencia mediante una ecuación que ya hemos visto anteriormente, donde se le cambian a las variables o se le sustituyen y se le saca una integración de Laplace para obtener esta última, que es la ecuación ideal. Se le dice ecuación ideal porque en un proceso real es imposible sacar la derivada, entonces se utiliza una A que es de aproximación. El valor de A está en alrededor de 0.05 a 0.1, entonces es un valor muy pequeño y sirve para que la aproximación sea más exacta. Anteriormente hemos visto que los controladores mencionados trabajan con información que ya tenemos del proceso, lo cual es el modelo del proceso, el esquema de control o las restricciones del proceso. Sin embargo, cuando no tenemos ningún antecedente sobre el proceso, tenemos que utilizar la sintonización de controladores, la cual nos sirve para cuando no tenemos ninguna información de este. Se puede obtener cuando un sistema o un modelo es muy engorroso hacerlo y se utiliza porque es prueba y error. Se basa en experimentar con el proceso. Entonces, en algunas ocasiones se obtienen resultados no deseables y por eso se utiliza como de primera mano o como punto de partida. Aquí mencionamos algunos de los modelos que se utilizan para la sintonización de controladores, que son ya muy utilizados y son muy famosos a lo largo del tiempo. Rovira, Murrill y Smith de 1969, Kaya y Sheif de 1988, Sung et al. De 1996, Rivera, Morari y Stongestad, que es de 1985, Brosilone, que es 1992, y el más reciente, que es Odeweyer, que es de 2000, que tiene un A y tiene un B. Con esto podemos concluir y podemos decir que los controladores se escogen en base a los procesos industriales, si es que conoces las restricciones, el modelo del proceso o los esquemas de control, y si no tienes ninguno de estos parámetros anteriores, se puede hacer gracias a la sintonización de controladores, que se utiliza a base de experimentar de un prueba y error como punto de partida para ir ajustando los controladores y que quede de acuerdo al proceso. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Proyecto: Sistema de llenado de agua automatizado. El sistema consiste en un comparador lógico, 2 niveles de agua, mínimo y máximo, un sensor de nivel de agua, una bomba de agua, un relevador, resistencias, un transistor y diodos. Funcionamiento: el sistema tiene 2 niveles de agua, uno mínimo y otro máximo, a elección. El nivel mínimo de agua tiene como referencia 350 mV. El comparador lógico compara los 350 mV predeterminados con el nivel de agua por medio del sensor de nivel de agua. Mientras el sensor de nivel de agua sea menor a los 350 mV predeterminados, el comparador lógico enviará 12 volts al transistor
y ese mismo cerrando el circuito de la bobina del relevador, activando la bomba de agua. Pero cuando el nivel de agua supera el mínimo nivel predeterminado, el comparador lógico hace una inversión, enviando menos 12 volts al transistor. Esto causa que el transistor ya no se encuentre en saturación y por ende la bobina del relevador deje de funcionar, apagando la bomba de agua.